Al señor Cayo. Buenas tardes, señora presidenta, miembros de la mesa, señorías, portavoces, personal al servicio de la Cámara. Tengo que comenzar agradeciendo a los grupos solicitantes por la comparecencia del CERMI y a la mesa por acordarla. Tengo que expresar también la satisfacción de este movimiento social de la discapacidad por comparecer una vez más ante la Comisión de Educación del Congreso, que nos proporciona una sensación positiva. Formamos parte, por fin, de la comunidad educativa. Estar aquí, estar frente a ustedes, señorías, nos otorga una carta de naturaleza como miembros de pleno derecho de la comunidad escolar. El CERMI, muy brevemente, es la expresión de la sociedad civil articulada en torno a esa parte de la diversidad humana y social que son las personas con discapacidad y sus familias. Es la expresión asociativa, más de 8.000 asociaciones que agrupan al 90% del tejido asociativo de las personas con discapacidad y sus familias en España, y nuestra misión es la representación, la negociación, la interlocución y la incidencia política. Llegar allí donde se toman las decisiones, como es el caso del Parlamento, para que la discapacidad, los derechos, la inclusión, el bienestar de las personas a las que representamos, de nuestra base social, esté en la agenda política y esté en posiciones cada vez más favorables al ejercicio de sus derechos fundamentales. Tengo que expresar la necesidad de que ese futuro gran pacto educativo esté presente en la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos, de inclusión real y efectiva, no solo nominal. Es el momento y no se puede desaprovechar. La exclusión estructural de las personas con discapacidad, con dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales, viene determinada en gran medida por la ausencia de inclusión educativa. La exclusión educativa se paga con elevados intereses cercanos a la usura, con mucha exclusión social. Si fracasamos en la inclusión educativa, seguramente tenemos todas las papeletas para fracasar en la posterior inclusión social y ser una persona autónoma que toma sus propias decisiones y que contribuye con su esfuerzo, con su talento y su inteligencia a todas las cargas de la vida en comunidad. ¿De qué magnitudes hablamos cuando nos referimos a discapacidad en el sistema educativo? En este caso me voy a limitar a niveles no universitarios. Los universitarios, por desgracia, todavía no son demasiado cuantiosos. Según las últimas estadísticas disponibles, que después he dejado a la Secretaría de la Comisión en una documentación más voluminosa, disponibles son curso 2014-2015, estamos en un rango de 173.797 alumnos que tienen o presentan una discapacidad y así están reconocidos por las distintas administraciones educativas. De este total, 34.349 se encuentran escolarizados en la modalidad que hemos dado en llamar, nuestra legislación así lo establece, educación especial. Esto es en torno al 19,80% de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad están en modalidades no ordinarias, en modalidades segregadas y segregadoras. Un dato referencial en Portugal, nuestro país hermano, donde sí está implantado un modelo inclusivo, solo el 2% del alumnado con discapacidad está en estructuras no inclusivas y lo viven como un problema de enorme magnitud al que buscan afanosamente soluciones. La semana pasada, invitada por el CERMI, estuvo aquí en España la secretaria de Estado para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la República Portuguesa y nos explicó, nos relató su modelo de inclusión educativa de éxito. En España llevamos 2 décadas sin apenas variación de esos ratios, 80-20, y si no hay decisión política, si no hay decisión legislativa, no habrá inclusión. El sistema por sí mismo no va a evolucionar hacia la plena inclusión si no hay un revulsivo legislativo político, si no formamos parte de ese anhelado pacto educativo que están ustedes labrando. La inclusión, por supuesto, con apoyos, la inclusión real y efectiva, significa, y esto es un mandato imperativo, que no es admisible por más tiempo la segregación educativa por razón de discapacidad. Es un imperativo jurídico internacional de derechos humanos comprometido por España con la comunidad internacional y con el sistema de Naciones Unidas.
hay que reparar en una cuestión que a veces pasa inadvertida. La única segregación que se admite en nuestro sistema educativo es la del alumnado con discapacidad, que está en un sistema paralelo distinto del general, es pensado y concebido solo para las personas con discapacidad. Imagínense, señorías, que hubiera escuelas especiales por motivos distintos a discapacidad, por motivos étnicos, de origen nacional o por cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Repugnaría la sensibilidad al progreso moral de la sociedad y a nuestros valores y al imaginario colectivo generalmente aceptado y extendido. En el caso de la discapacidad parece que forma parte del paisaje, que se acepta con naturalidad y que no provoca especial escándalo, pero no deja de ser una segregación por razón de una diferencia. Se trata de una violación grave de derechos humanos, la de segregar educativamente por razón de discapacidad, que ha de cesar y debe establecerse un sistema inclusivo en el que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad se eduquen con el resto del alumnado, sin distinciones ni sin separaciones aberrantes. Y lo ordena no solo la moral, la ética, una visión de política avanzada, sino un tratado jurídico internacional de derechos humanos, como es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente su artículo 24, dedicado a la educación inclusiva, texto de derecho internacional firmado y ratificado por España, plenamente vigente en nuestro país desde 2008, que hay que interpretar y aplicar conforme al apartado 2 del artículo 10 de la Constitución española. Un Tratado de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, válidamente ratificado por España, está incluso por encima de la legislación nacional interna. Naciones Unidas ya lo ha hecho ver a España en el informe de revisión de nuestro país acerca de su grado de cumplimiento de esta convención a la que me he referido. En 2011 hay una recomendación en lenguaje diplomático, en verdad es una amonestación, para que España, el Reino de España, ajuste su ordenamiento educativo a la convención, que ahora mismo es incompatible con este Tratado Internacional de Derechos Humanos. Es más, desde 2011, España, han pasado unos años, no se ha producido ese ajuste, esa adaptación de nuestro ordenamiento y de nuestras políticas públicas educativas al marco exigente de la Convención. España ahora mismo tiene abierta una investigación por el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por vulneración sistemática del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Y muy posiblemente estos procesos son lentos. Ya se ha producido la visita a España de la delegación de Naciones Unidas, se ha entrevistado con todos los grupos de interés relevantes de la comunidad escolar y posiblemente España sea condenada, dicho con cierta licencia, cuando concluya este procedimiento. En el nuevo paradigma de la educación inclusiva impuesto por esta Convención, por este tratado, no cabe la educación especial. Las estructuras educativas especiales han de migrar en un periodo razonable, no se puede hacer todo de la noche a la mañana, hacia estructuras y prácticas plenamente inclusivas para todo el alumnado, sin distinciones ni acepciones. Pierde la comunidad escolar cuando los niños y niñas con discapacidad están en un sistema paralelo, porque esos niños y niñas con discapacidad no pertenecen, no han podido integrarse en la corriente general de la vida educativa, pero pierden también los niños y niñas sin discapacidad que no han tenido la oportunidad de crecer con un compañero o con una compañera con discapacidad, que les hemos privado de conocer, de interactuar, de apreciar y estimar esa parte de la diversidad humana que ha aparecido o que ha estado lejana y distante de su día a día escolar. La Ley Educativa Estatal de cabecera, que esperamos surja como consecuencia del pacto que sus señorías y las fuerzas políticas y demás miembros de la comunidad educativa puedan lograr, han de poner fin con plazo a estas estructuras especiales de educación. Proponemos que en el plazo de 5 años desde que se adopte tendríamos ese lapso para migrar de estructuras no inclusivas a estructuras inclusivas. Entre tanto, también pedimos, y que conste así en el pacto y en la norma que surja de él, que no se creen ni se pongan en servicio más centros de educación especial. Bastantes comunidades autónomas están
a pesar de estos mandatos internacionales, generando nuevas estructuras de educación especial y que no se admitan más alumnos con discapacidad en los centros especiales, que deberían ser declarados a extinguir, que subsistan hasta su completa desaparición. Las estructuras especiales no hay que extinguirlas sin más, sino que hay que reconvertirlas y dirigirlas y orientarlas a ser centro de recursos educativos al servicio de la inclusión. Una inclusión porosa, irradiada, local, en el espacio o en la comunidad vital de pertenencia del alumno o de la alumna. Hay mucho talento, hay mucho conocimiento, hay mucho profesorado, mucho personal de apoyo que conoce, que sabe lo que es la realidad educativa de las personas con discapacidad en esos centros de educación especial, que no puede ser desaprovechado, sino que tiene que ser redirigido, reconfigurado para ser un apoyo itinerante, ambulante, indicador referencial para que el sistema de verdad asuma, incluya y atienda y gestione bien la diversidad, pero ya sin centros especiales, sin un mundo paralelo. Además, hay un problema lacerante que ha llevado incluso a situaciones litigiosas que de verdad nos llevan pues al asombro y a cierta indignidad como país, que mientras existan, en ese periodo entendemos que transitorio hasta que logremos la plena inclusión, mientras existan dos modalidades de escolarización, la ordinaria y la especial, estas no se pueden imponer contra la opinión de los progenitores o de los representantes legales del alumno con discapacidad, si es menor, como la mayoría de las ocasiones será menor de edad. Ahora la decisión de qué modalidad de escolarización no es de la familia, no es del alumno o de la alumna, sino que es de la Administración educativa. También es el único caso en el que la libertad de elección no se predica para las personas con discapacidad. Y es una estructura administrativa que presumimos la mejor buena fe, la que decide finalmente dónde tienen que producirse esa escolarización. Lo cual, cuando hay discrepancia entre los alumnos, la familia y la Administración educativa, y se produce en muchos casos, lleva a procesos litigiosos en lo contencioso administrativo larguísimos, lleva a situaciones en que los padres, alegando el artículo 24 de la Convención, se resisten a escolarizar a su hijo o hija en el recurso especial, en el recurso segregado, lo dejan en casa y hay hasta querellas, acusaciones penales de abandono de familia por negarse a un recurso que la familia no acepta y no quiere. Esto se ha llegado a producir y en algunos casos hay recursos ante el Tribunal de Justicia y de Derechos de la Unión Europea. Ahora la decisión, como digo, es de la Administración educativa, lo cual contraviene gravemente el principio de libertad de elección que también establece la Convención. Respeto absoluto a la libertad de elección y solo se podrá imponer modalidad especial si hay conformidad previa y mientras dure esto. Junto a la inclusión educativa, sobre la que he enfatizado, porque es la gran cuestión no resuelta respecto de las personas con discapacidad y el sistema educativo, como gran cuestión medular de nuestras propuestas, hay otros grandes bloques a los que solo me voy a referir. En la documentación que más adelante señalaré, tienen por extenso toda nuestra posición, todos nuestros planteamientos y la podrán encontrar con mayor entidad. Otros problemas que solamente señalo. Escolarización con apoyos suficientes y sostenibles desde el primer momento en que exista la discapacidad, incluso antes de los 3 años. Cuando hay discapacidad debería estar la escolarización obligatoria, si así lo quieren los progenitores. Cuestiones de estructura y organización. Hay que preservar la flexibilidad y la elasticidad del sistema. Las rigideces no favorecen la progresión del alumnado con discapacidad. Por supuesto, la contribución en formación y dignificación del profesorado y demás operadores educativos en gestión de la diversidad, en atención, en asunción de nuevos modelos es esencial para el éxito de ese nuevo paradigma de inclusión educativa. Hay que atender al fracaso y al abandono, que en discapacidad es mucho mayor que en el resto del alumnado. Se produce un problema terrible en la transición entre etapas y, sobre todo, entre etapas cuando están las etapas obligatorias a las posobligatorias, donde hay una especie de abismo,
donde cientos y miles de estudiantes con discapacidad no pueden, por ejemplo, promover a bachillerato, a formación profesional, y no sabemos muy bien dónde quedan. Tienen problemas de titulación por su situación de discapacidad, porque se han acogido a adaptaciones curriculares significativas, no han podido titular, no pueden pasar y quedan en una situación de carne de cañón de la inactividad, el abandono o el tutelaje solo en el ámbito de sus familias, sin una vida plena y plenamente incluida. Tenemos que prestar atención también a la accesibilidad universal de los entornos educativos de todos y de las tecnologías de la información y de la comunicación, que van a ser esenciales en el futuro. También tenemos mandatos incumplidos en relación con cierta parte de la discapacidad, con la discapacidad de personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva. Hay unos mandatos en una ley específica, la 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y los medios de comunicación oral. No se ha desarrollado 10 años después de su aprobación en la parte educativa. También proponemos la creación en el seno del Ministerio de Educación de una delegación del Gobierno para la inclusión educativa que, junto con las comunidades autónomas y el resto de operadores de la comunidad educativa, lidere este proceso de transición y sirva para implantar en España, en un plazo razonable, un modelo, un paradigma pleno de inclusión educativa. Y también tenemos que favorecer, señorías, la participación de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad, que tengo que decir que España ahí presenta unas características singulares que creo que son positivas, y es que somos el principal proveedor de apoyos no monetarios de las personas con discapacidad. Prestamos apoyos de atención temprana, apoyos sanitarios, apoyos de empleo, apoyos sociales, pero tenemos una relación distante con la comunidad educativa y podríamos, con recursos que muchas veces tienen financiación de administraciones públicas, podríamos apoyar, si hubiera una mayor interacción, una mayor participación en la gobernanza del sistema educativo, ser una fuente, una estructura de apoyos para esa inclusión, que no habría que desdeñar en ningún caso. Voy concluyendo, señorías. Para ilustración de la comisión, hemos dejado en secretaría, se ha remitido por correo electrónico y ahora también lo dejaré físicamente, estadística oficial más reciente sobre el alumnado con discapacidad en el sistema educativo español, el texto de las observaciones finales a España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de septiembre del 2011, al que me he referido, en materia de educación, y 3 documentos del CERMI con nuestra posición política en materia de inclusión educativa y reforma de la enseñanza, así como registro de las vulneraciones más intensas de derechos en la esfera educativa para mayor conocimiento de sus señorías de nuestras tesis y planteamientos. La discapacidad, como parte de esa diversidad humana que enriquece a la comunidad, solo puede alcanzar su plenitud si un sistema educativo, concebido y practicado en clave de inclusión, libera el enorme potencial de estas personas, retenido, contenido, a veces minimizado por los obstáculos y las barreras de un entorno todavía hostil, todavía reticente, que no sabe gestionar, que no sabe incluir la diversidad humana y gestionarla de un modo que suponga riqueza, que suponga mejora colectiva. Gracias, señorías. Quedo a su disposición para las cuestiones que deseen plantearme y espero y deseo que fructifique este gran pacto social y político por la educación y que la educación inclusiva forme parte de él como cuestión absolutamente esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cayo Pérez, por su intervención. Y a continuación vamos a tramitar las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz. Sí, gracias, señora presidenta, y gracias, señor Cayo Pérez Bueno. He tenido el placer de escucharle en otros ámbitos, como la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Sé del esfuerzo que han hecho con la ILP y todo lo que ha significado de capacidad de organización para una buena causa. Y, de nuevo, su intervención no solo me ha conmovido, que es así,